Buenos días, amada iglesia, nuevamente. Sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 15. Salmo número 15. Vamos a esperar que todos lleguen, todavía veo páginas pasando, para que juntos podamos hacer esta lectura de la todo suficiente y todopoderosa palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, leamos. Versículo 0, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Acompáñenme en otra breve oración. Padre nuestro, delante de ti estamos, confiando únicamente en tu misericordia, en tus bondades, confiando únicamente en el sacrificio de tu Hijo, sacrificio tan perfecto, tan único, que derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, y así poder tener entrada ahora a ti, oh Dios. Gracias te damos, pedimos tu gracia, pedimos tu poder, pido tu poder sobre mi vida. ¿Quién es suficiente para predicar tu palabra? Estamos rodeados de debilidades, para que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Te pido también por esta congregación, por todas las congregaciones en general, de sana doctrina, donde hay un hombre, un pastor, o un llamado por ti, Señor, a predicar tu palabra en el día de hoy, para que esa palabra corra y sea glorificada, y penetre lo más profundo de nuestras vidas, y así podamos ser siguiendo conformados a la imagen de tu Hijo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse muy cómodamente allí. Salmo 15 del 1 al 5. El título que le he colocado a esta predicación es una pregunta: ¿quién puede vivir en la presencia de Dios? Y este salmo responde a esa pregunta. ¿Quién puede vivir en la presencia de Dios? Ese es el título que le he colocado a este salmo. ¿Quién puede? Tomándolo del primer versículo. Y le he puesto como tema a que este salmo responde a esa pregunta precisamente de quién puede vivir con Dios, presentando el perfecto patrón que debe cumplir esa persona para poder vivir en la presencia de Dios. Ese es el tema de nuestro pasaje en el día de hoy. Y lo hemos quejado prácticamente en 3 encabezados. Número 1, vamos a considerar el salmo como tal, el desarrollo del salmo como tal. Ese es lo número 1, el primer encabezado. Número 2, vamos a ver la aplicación cristocéntrica que tiene este salmo. Y número 3, vamos a ver la aplicación eclesial del salmo, la aplicación eclesiástica que tiene este salmo. Tiene una aplicación vigente para nosotros. Entonces vamos a desarrollar el primer encabezado, la consideración del salmo como tal. Y este salmo a la vez está dividido en 3 partes, o tiene 3 movimientos que claramente se ven en el salmo. Número 1, tiene una pregunta en 2 partes, ustedes lo leyeron allí.
Como parte B vamos a tener una respuesta. Esa respuesta está dada en 11 partes, de los versículos de 2 al 5b. Los que están escribiendo allí pueden seguirme. Y la tercera parte del Salmo encontramos una bendición o garantía completa para el que cumpla o los que cumplan el requerimiento de este Salmo. Esa está en la parte 5, la parte del versículo 5, la parte C. Entonces vamos a desarrollar nuestro pasaje. Una pregunta en 2 partes. Pero antes quisiera decirles por qué escogí este salmo. Siempre será relevante, amados hermanos, el Evangelio del Señor en nuestras vidas. Se dice que el Evangelio prácticamente una generación o una iglesia lo puede perder en 3 etapas. La primera etapa, esa iglesia va a recibir el Evangelio con alegría. Oh, qué bueno el Evangelio. Cristo murió por mis pecados. Oh, yo iba a la condenación, pero he entendido que Cristo murió por mí. Y esa persona o esa iglesia entiende esa bendición tan grande y acoge el Evangelio con alegría y con sencillez de corazón. Cuando uno habla aquí entre medio de ustedes, uno podría decir que estamos nosotros precisamente en esa etapa. Muchos de nosotros hemos venido de un contexto de iglesias de poca luz y hemos entendido un poco más acerca de la profundidad del Evangelio y lo hemos acogido con mucha alegría en nuestro corazón. ¿Cierto que sí? Oh, hemos entendido el Evangelio. Hemos entendido un poco, y digo un poco porque el Evangelio es tan profundo como Dios mismo. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero se dice que en la segunda etapa ya la iglesia o esa persona comienza a dar por sentado el Evangelio. Ah, sí, el Evangelio. Otra vez el Evangelio. Yo entiendo el Evangelio. Y lo comienza a dar por sentado y ya la iglesia o esa persona comienza a estar en una etapa crítica de su vida. ¿Sabe por qué? Porque ya en la tercera generación o la tercera parte de esa persona viene que esa persona ya rechaza el Evangelio, ya lo abandona el Evangelio. Y eso lo podemos constatar precisamente en lo que el pastor nos ha estado predicando en primera a Timoteo, como alguien que puede tener luz, puede apostatar del Evangelio. Es posible, claro que sí. Entonces el llamado, amada iglesia y todos los que estamos aquí, es que no desestimemos nunca el Evangelio. El Evangelio lo necesitamos todos los días de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque todos los días pecamos contra Dios. Y qué necesario es yo recordar el Evangelio. Por eso a mí me encanta esa pregunta que nosotros hacemos de cualquier pasaje que nosotros estemos predicando. ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está su Evangelio? Porque es necesario, hermanos, porque todos los días pecamos. Todos los días nuestro corazón, como ahorita orábamos, está todavía inclinado a cosas vanas. Y yo necesito recordar el Evangelio continuamente en mi vida para vivir el Evangelio y en vez de abandonarlo, crecer en el conocimiento de Dios. Y vivir en dependencia de Él, vivir en humildad delante de sus ojos. Y este pasaje apunta hacia eso, mis hermanos. Este texto apunta al Evangelio, apunta hacia el corazón mismo del Evangelio, apunta hacia Cristo mismo, este pasaje. Entonces mire que nuestro texto comienza con una pregunta. En la vida son muchas las preguntas que nos podemos hacer, dada la incertidumbre de nuestra vida. Nuestra vida a veces está llena de muchas incertidumbres y nos hacemos muchas preguntas. El que está soltero, por ejemplo, la pregunta que domina su mente es: ¿con quién me casaré? Oh, si resultará una chica, una doncella con la cual yo pueda casarme. El que no tiene carro, de pronto, ¿sí seré yo capaz de comprarme un carro? Es decir, son tantas las preguntas que pueden venir. ¿Será que me iré a sanar de esta enfermedad? ¿Será que mi vida será así como estoy viviendo ahora, en esta preocupación, en esta incertidumbre? ¿Estaré así de agobiado toda la vida? Son muchas las preguntas que nos podemos hacer en esta vida, hermanos, pero hay una que sobrepasa toda y que debemos de hacerla a nuestra vida todos los días, si es posible. Sobre todo para las personas que nos están visitando aquí por primera vez, hay una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Y esa pregunta es la principal de todas.
Y David la hace aquí, en este texto. Señor, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién puede habitar con Dios? ¿Quién puede residir con Dios? ¿Quién puede habitar con Dios? Dentro de 100 años aproximadamente, voy a ser aquí muy benévolo, dentro de 100 años lo más probable es que desde el más pequeñito que esté aquí, como esa niña que está en brazos, hasta el más anciano obviamente que los que estamos aquí, vamos a estar muertos. Vamos a estar muertos, si Cristo no ha venido. Y ya iremos a la presencia o ya estaremos en la presencia de Dios. Pero ¿cómo un hombre entonces puede presentarse delante de Dios sin sufrir ningún daño? ¿Cómo puede entonces? Cuando hemos visto que Dios es santo, que Dios es todopoderoso. Como ya hemos enseñado en la confesión de fe, Dios es santo, es amoroso, Dios es benévolo, es justísimo, pero su presencia también es aterradora para el hombre. Es demasiado aterradora. Si ustedes han leído las páginas de la Biblia, todo hombre que aquí tuvo un encuentro con Dios, un encuentro pequeñito con Dios, sintió que se moría porque tuvo un encuentro con la santidad de Dios. ¿Se acuerdan de Isaías en el capítulo 6? Él sintió que se estaba muriendo, él no aguantó, no resistió la santidad de Dios. ¿Y qué hablamos de Daniel? Un hombre del que no se dice pecados, pero también cuando tiene un encuentro con aquel que parecía un hijo de hombre, también sintió que sus fuerzas se le cambiaron en desfallecimiento. ¿Qué decir de Juan también, cuando tiene un encuentro con el Cristo glorificado? Cayó a sus pies como muerto y el Señor tiene que ponerle las manos encima y decirle: no temas, yo soy el primero y el último, el que murió, pero que también vive. Entonces la presencia de Dios es aterradora, hermanos, porque es un Dios justo. Y entonces David hace esa pregunta aquí: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ambos lugares ya sabemos que representaban la misma presencia de Dios, y eso lo hacían lugares únicos, donde Él se reveló de una manera exclusiva y muy particular en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo recordamos que era una tienda, la tienda que se hizo en el desierto, donde estaba el lugar santísimo, ¿se acuerdan? El lugar santísimo, donde estaba el arca que contenía 3 cosas principales, o 3 cosas contenía ese arca. La vara de Aarón que reverdeció, ¿se acuerdan? Un poco de maná allí escondido, pero también se encontraban las tablas de la ley. Las tablas de la ley, y allí en ese lugar era que Dios se manifestaba. Ahí estaban las tablas de la ley. ¿Y qué decir del Monte Santo? ¿Qué recuerdo tenemos de ese Monte Santo que humeaba, dice la Escritura allí en Éxodo? Humeaba la presencia de Dios. Ese monte temblaba, se llenó todo de oscuridad. Pero ¿qué dio Dios en ese monte? También su santa ley. Allí le dio a Moisés las tablas de la ley, le dio los 10 mandamientos, le dio todo eso a Moisés. Ese es el Monte Santo, donde su presencia estuvo allí con Moisés, obviamente dándole la ley. Todo esto, hermano, ¿qué indicaba? Que para poder estar en la presencia de Dios tenía el hombre que aceptar su santa ley en ambas cosas, tanto en el tabernáculo como en el arca. Lo más representativo de lo que estaba allí era la ley de Dios. Era la ley de Dios. Y eso ya nos indica algo, hermanos, que para aceptar a ese Dios todopoderoso, tenemos que aceptar también su santa ley, su santa palabra. No podemos aceptar a Dios y rechazar su palabra. O aceptamos su palabra, aceptamos su ley, o no estamos aceptando al Dios verdadero de las Sagradas Escrituras, sino que estamos aceptando a un Dios falso, un Dios que es totalmente falso, un Dios como se predica en muchas partes, que es solo amor pero no tiene justicia, que a todos salva al final, a todos les brilla la luz perpetua. Pero eso es un Dios totalmente
falso. Entonces esos dos lugares representaban eso, tanto el tabernáculo, hermanos, tanto el tabernáculo como su monte santo. Lo más representativo era que allí estaba la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no es fuera de su santa ley, no es fuera de su santa ley, de su santa palabra. Entonces acercarse hacia Dios en ese sentido, eso es aterrador. Y eso me lleva a la segunda parte entonces de este salmo. Una respuesta en 11 partes. Mire que ya David hizo una pregunta. ¿Quién puede habitar en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar en su tabernáculo santo? ¿Quién puede morar allí? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Ya sabemos que Él está allí, su ley. Y esa es la respuesta básicamente que va a dar desde el versículo 2 en adelante. Lo que encontramos aquí es la respuesta. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién cumple los requisitos para estar delante de Dios? ¿Quién los cumple? Y eso es lo que va a responder el Salmo en la segunda parte. Ese es el segundo giro que tiene el Salmo. Es la respuesta que está dando a esa primera pregunta. ¿Y qué dice? El que anda en integridad. ¿Qué significa eso? Indica un hombre que es carta abierta o corazón abierto ante Dios y ante los hombres, que no tiene máscaras, es un hombre íntegro, total, un hombre sin doblez, que no cambia, es un hombre que ordena cumplir los mandamientos de Dios, pero porque Él los cumple primero. Él no es un fariseo hipócrita que manda a otros, pero Él no hace nada. Es un hombre íntegro, que Él hace lo que predica, en otras palabras. Mire lo que sigue diciendo, y hace justicia. ¿Qué es hacer justicia según el Antiguo Testamento? No es otra cosa, hermanos, que aquel que cumple los mandamientos y requerimientos de la ley de Dios. Eso es hacer justicia. Eso es ser justo. En el Salmo 1 lo podemos leer. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y miren el versículo 6, la última parte. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Es ese justo que ya te describió en la primera parte. Entonces ese hombre que cumple los mandamientos de Dios, que día y noche la ley de Dios es su deleite. Eso es lo que es un hombre que hace justicia según el Antiguo Testamento. Es un hombre que camina según la ley de Dios. Y ahora miren lo que dice la parte 3. Y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Estas primeras respuestas que está dando David aquí, ¿a quién es ese hombre que puede habitar en la presencia de Dios? Si notaron, se refieren al carácter de ese hombre. Ese es el carácter, lo que ese hombre tiene que hacer. Tiene que ser un hombre que ande en integridad, que hace justicia, que habla verdad en su corazón. Él hace muchas cosas, pero motivado porque tiene un corazón recto también. Todas las cosas que él hace, las hace de corazón, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Es un hombre o una mujer que hace cosas externas, pero motivado desde su interior. No es un hipócrita, es un hombre que habla verdad, pero desde su corazón. Estas tres primeras respuestas, si ustedes pueden notar allí, son para con Dios. Es como la relación de ese hombre que debe tener ese hombre, pero para con Dios. Y las otras tres que siguen son con respecto a su prójimo. Y es algo muy importante, hermanos, porque el hombre que habitará con Dios no solo tiene que tener una relación con Dios, sino también que debe tener una relación buena con su prójimo. Es un hombre que tiene a los demás como superiores al mismo. Se convierte, como veíamos en clases pasadas de la clase bíblica, se convierte en siervos de siervos. Por eso, miren lo que dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Es un hombre que no calumnia con su lengua. Es una mujer que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, a su cercano.
Es un hombre que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. No acepta que nadie venga a hablarle mal de alguien más. Es un hombre que es íntegro, como vimos, un hombre justo, que él conoce la palabra de Dios, cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios indica que no se debe calumniar con la lengua, no se debe hacer el mal al prójimo. Eso lo dice la ley de Dios, que no debe admitir reproche alguno contra su vecino. Por el contrario, en el versículo 4, miren lo que hace ese hombre. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es decir, y esto lo podemos comprobar con otros salmos, es un hombre que no tiene envidia de la prosperidad de los malos, ni anda en los caminos de ellos. Él entiende que los enemigos de Dios son también sus enemigos. Él no tiene compañerismo con esa clase de personas. Su compañerismo es con aquellos que también honran al Señor. Eso es lo que dice la otra parte. Pero honra a los que temen a Jehová. Es un hombre que tiene compañerismo solo con sus hermanos. Su comunión íntima es con los que temen a Dios. No se cansa de hacerles el bien. Él se sacrifica por ellos. Y no tiene comunión íntima con los pecadores. Su mejor amigo nunca será un impío. Su mejor amigo nunca será un impío. Hasta aquí, ¿cuántos han cumplido estos requerimientos de la ley del Señor? Mire lo que sigue. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es alguien que promete algo y lo cumple. Es alguien que promete algo y lo cumple. Como decimos coloquialmente, es un hombre que a pesar que truene, llueve o relampaguee, no se echa para atrás. Aún sabiendo que si cumple la palabra prometida le puede costar su vida. Pero no tiene en cuenta sus propios intereses, sino que se mantiene firme en sus promesas. Es un hombre, como dice el Nuevo Testamento, es un hombre cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. El versículo 5, no es un hombre codicioso, mire lo que dice, quien su dinero no dio a usura. No es un hombre codicioso de ganancias deshonestas, no se aprovecha de la fragilidad económica de sus hermanos o de las otras personas para prestarles dinero y luego exigirles grandes intereses, que eso es lo que se llama usura. Él no hace eso. Ni contra el inocente admitió cohecho, es decir, es un hombre que no se deja comprar o sobornar para acusar al inocente. Él no es un Judas Iscariote. No se deja sobornar por dinero. Y esa es la pregunta a través del $1.000.000. Ya leímos todos los requerimientos que al menos este salmo responde a la pregunta: ¿quién habitará delante del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién cumple estos mandamientos? Y ahora miren la promesa, la bendición o garantía completa que tiene este salmo, la parte 5, el versículo 5, la parte C. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, que el que cumpla estos requerimientos, en otras palabras, la puerta del cielo se le abrirá de par a par. Esa persona no resbalará jamás. Pregunto, ¿hay alguien aquí que puede cumplir estos requerimientos? Entonces, ¿estamos fritos o qué? ¿No podemos responder al Salmo? ¿Quién habitará? Ahora, esta frase, el que hace estas cosas no resbalará jamás, cuando leemos la ley de Dios, allí está. Ese es Deuteronomio 18:5, en otras palabras, pero es el mismo texto. Ese mismo texto Pablo lo usa en el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos 10,
el versículo 5 y también en Gálatas 3:12, para decir que la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese es Deuteronomio 18:5. Después que Dios le da esa ley al pueblo, todos los 10 mandamientos, todos los que han contado, todos los mandamientos de la ley del Señor, desde Génesis a Deuteronomio, dice que son 613 mandamientos. Entonces, después que ya Dios le da todos esos 613 mandamientos al pueblo, lo que dice Dios es: el que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, es el mismo texto que aparece aquí en el Salmo 15. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué respondemos entonces? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y repito otra vez, hermanos, es decir, si hay alguien en este recinto que haya cumplido perfectamente toda su vida, todas estas respuestas que el Salmo 15 o que David da ante la pregunta del versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Tiene entrada libre al cielo, pero tiene que entender algo. Y es que los mandamientos de Dios, todos funcionan de una manera sincronizada. Es decir, que si dañas uno, dice la Biblia que te haces culpable de todos. Ellos funcionan como la cadena de una bicicleta o de una moto. ¿Cuántos eslabones puede tener la cadena de una bicicleta o de una moto? Tiene muchos, ¿sí o no? Pero uno solo que se dañe, puede estar la cadena muy nueva, pero se dañó el sistema con uno solo. Y de la misma manera funcionan los mandamientos de Dios. Quebrantas uno, te haces culpable de todos, de todos. Quien cumpla esto, hermano, entonces tiene garantizado que puede vivir con Dios por la eternidad. Pero ¿hay alguien aquí? Si dejamos este salmo aquí, hermanos, podríamos pensar que la salvación es por obra, ¿sí o no? Como muchos afirman en otros lados, en iglesias de poca luz. Amigos que se levantaron conmigo, que hoy día se autoproclamaron pastores, a ellos les he escuchado decir que la salvación es por cumplir los mandamientos de Dios. Literalmente se los he escuchado de sus bocas. O otros alegan que era así la manera como Dios salvaba en el Antiguo Testamento. Es que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, pero ahora en el Nuevo estamos en la gracia. Ahora es por gracia, ahora es un regalo. ¿Será que hay esa dicotomía en Dios? ¿No dice la Escritura que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Será que David creía que Él cumplía estos requerimientos que Él le pregunta aquí a Dios? ¿Será que David creía entonces en una salvación por obras? La respuesta es un categórico no. ¿Y cómo lo sabemos? El salmo anterior, capítulo 14, los versículos de 2 al 3 dice, y es el mismo David escribiendo, él dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el salmista, otro salmista, porque no sabemos de quién es este salmo, el 130 en el versículo 3 dice: Iac, si mirares los pecados, él hace una pregunta, si mirares los pecados, si tú contemplas los pecados nuestros, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? En otras palabras, ¿quién podría no resbalar? ¿Quién podría permanecer vivo delante de tu presencia? ¿Quién podría entonces entrar al lugar santísimo sin sufrir ningún daño? Y la respuesta a esa pregunta es obvia: no lo hay. Por eso es que el mismo David en el Salmo 32, los versículos 1 y 2, miren cómo creía él que era la salvación. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, David creía también en una salvación como la nuestra, por pura gracia. Entonces en este recinto, hermanos, tampoco hay nadie que pueda cumplir estos mandamientos, empezando por el predicador. Cuando yo me sometí y me miré a la luz de ellos, todos los quebranté en algún día de mi vida. O sea que en ese sentido estaría frito. No hay posibilidad que podamos estar delante de Dios, de ese Dios justísimo, como lo dice nuestra confesión de fe en el capítulo 2, de Dios y la Santa Trinidad. En el párrafo 2 dice que Él es Dios justísimo, es un Dios único y verdadero, es un Dios amantísimo, es un Dios que es santísimo, es un Dios que perdona la iniquidad, termina diciendo ese párrafo, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y el Salmo 14 ha dicho que todos somos culpables. Hermanos, qué bueno recordar como iglesia todos los días de nuestra vida que somos culpables. Somos culpables delante de Dios. Y eso entonces me lleva a mi segundo encabezado general, la aplicación cristocéntrica del Salmo. Qué descanso cuando yo veo en la Escritura que sí hubo uno que cumplió todos los requerimientos de este Salmo por mí y por ti si eres un verdadero creyente. Qué descanso, hermanos. Eso es el Evangelio, por eso el Evangelio es tan buena noticia. Yo pensé que se iban a alegrar más. El Evangelio, por eso es la buena noticia que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es la buena noticia que teniendo nosotros el peligro de ir a Dios porque su gloria nos consume, Cristo se hizo pecado siendo totalmente santo. El que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es una bendición, hermanos, el Evangelio. Por eso Cristo debe ser exaltado. Cristo merece la gloria. ¿Y cómo podemos comprobar que Jesucristo es el único que ha cumplido todos los requerimientos de este salmo? Hermanos, la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Nuestra confesión de fe también dice que esa es la regla infalible de interpretación bíblica. Y cuando llegamos precisamente al Salmo 24, los versículos de 3 al 5, David plantea el mismo interrogante y da también las mismas respuestas abreviadamente. Miren el versículo 3. Jehová, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es la misma pregunta del versículo 15, del capítulo 15. Respuesta, versículos 4 al 5. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero miren el giro inesperado, pero tan profundo y tan real que tiene el Salmo en el versículo 7. Miren que él hace una pregunta, él da las mismas características de manera abreviada a ese que puede estar en la presencia de Jehová. Y en el versículo 7 nos dice ese que puede estar en la presencia de Dios. Versículo 7, alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. En otras palabras, hermanos, solo Dios puede estar delante de Dios.
Solo Dios puede estar delante de Dios sin sufrir ningún daño. Y muchos académicos, hermanos, están de acuerdo, yo con ellos, que este pasaje se aplica únicamente a nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, que vino, tomó forma humana, se hizo hombre, pero muere como el peor de los delincuentes, siendo inocente, es sepultado, pero resucita el tercer día y después asciende a los cielos. Asciende a los cielos. Y entró, hermanos, entró como precursor, como dice Hebreos, como sumo sacerdote entró al mismo trono de Dios, a la misma presencia de Dios, al cielo mismo, como lo afirma allí también Hebreos, y se sentó a la diestra de la majestad del Padre, hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Entró, hermanos, un hombre, pero que a la vez es Dios, está a la diestra del Padre, para que de la misma manera, a través de Él, nosotros como hombres, pero pecadores, podamos entrar delante de Dios, solo por Él. Porque solo Dios puede estar delante de Dios. Solo el Dios vivo y verdadero puede cumplir todos los requerimientos de su bendita ley. ¿Ves, amada iglesia? ¿Ves, amigo que nos visitas aquí, la necesidad de estar en Cristo? Qué necesario es estar en Cristo. La iglesia que ya está en Cristo, qué necesario es permanecer en Cristo. Porque solo por Él tenemos vida eterna. Es el único que fue justificado en el Espíritu, como ya lo vimos en la carta que el pastor está predicando. Justificado en el Espíritu, Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, el único como hombre que fue justificado en el Espíritu por mérito propio. Hermanos, esto es sorprendente, ya el pastor lo predicó, pero añadiendo a todo lo que él dijo, es como si el Espíritu Santo que inspiró la ley, que inspiró toda la palabra, mirando a Cristo lo comparó, punto por punto, lo cumplió perfectamente. Eso es lo que significa que fue justificado en el Espíritu. Qué belleza, hermanos. Y esa es la garantía que tenemos nosotros de poder entrar por Él a la presencia de ese Dios que es terrible, pero que también es amoroso. Acuérdense que su amor nos atraía, pero su justicia nos consumía. Su benevolencia nos atraía hacia Él, pero su ira, ¿qué, hermanos? Nosotros pecadores, pero Él dio su vida por nosotros. Hermanos, eso no lo podemos olvidar todos los días de nuestra vida. Alguien dijo que todos los días que yo me levanto debo pensar, soy un gran pecador, porque a veces hasta en el sueño pecamos, pero Cristo murió por mí, así como cantábamos ahorita. ¿Cantas eso de corazón, hermanos? Cristo murió por mí. Estamos seguros que Cristo murió por la iglesia, pero eso es como muy genérico, ¿no? Cristo murió por mí, ¿estás seguro? Hermanos, porque eso es lo que en realidad cambia nuestro corazón. Saber que hemos sido salvados por pura gracia, eso es lo que cambia nuestro corazón, y eso me lleva a mi tercer y último encabezado: la aplicación eclesial del salvo. Pero antes, me olvidó que quería decirles, en el Salmo vimos que aquel que jurando, esa partecita fue la que más me encantó, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahorita que estaba dando el hermano Andrés Mena la clase de cómo Dios le prometió a Abraham, ¿se acuerdan?
en el capítulo 15 de Génesis. Dios le prometió una descendencia, Dios le prometió una tierra que le iba a dar, y Dios lo hizo con juramento. ¿Se acuerdan cómo fue ese juramento? Los animales partidos, Él pasa en medio de los animales, sabemos lo que eso ya significa. Era un pacto, como se hacía un pacto en la antigüedad, pasaba por en medio de animales partidos, y lo que se pregonaba era: si yo no cumplo los requerimientos de este pacto, las estipulaciones de este pacto, tú me puedes hacer como a estos animales, pero el que pasa es Dios. Y eso ahí está respondiendo a una pregunta: ¿cómo un Dios santo, justo, verdadero, santísimo, puede bendecir a una pequeña partícula de polvo como Abraham y su descendencia, pero grandes pecadores? ¿Cómo ese Dios puede bendecirlos cuando lo que ellos exigen es castigo? La respuesta: Él jura. Aún jurando en daño propio, Él sabía que para bendecir a Abraham, su hijo, tenía que ser partido como esos animales. ¿Te acuerdas que eso fue precisamente lo que Él les dijo? Cuando iba a instituir la cena, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Aún jurando en daño propio, no por eso cambió. Fue gozoso a la cruz por nuestros pecados. ¿Ves que Jesús es el único que cumple todos esos requerimientos? Es el único. Hermano, yo me he acobardado muchas veces por la palabra que le he dado a alguien. Pero eso me lleva al tercer punto y último punto de esta predicación: la aplicación eclesial del Salmo. ¿Y ahora qué? Ahora que ya hemos sido salvados. Quiero reiterar, si hay alguien aquí que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, las exigencias del Salmo siguen siendo las mismas. Para poder entrar a la presencia de Dios, tienes que cumplir perfectamente todos estos requerimientos que aquí están. Pero nosotros como iglesia, ¿y qué con nosotros de este Salmo? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Tiene vigencia para nosotros? Por supuesto que sí. Hermanos, todos hoy aquí en este recinto, todos los creyentes, tenemos la responsabilidad de cumplir las condiciones de este Salmo. Pero escuchen bien, pero ya no para entrar a la presencia de Dios, sino porque ya estamos dentro. Eso es lo maravilloso que hace Dios con una persona. La persona está muerta en delitos y pecados, está ajeno de la vida de Dios, está destituido de su gloria, va rumbo al infierno. El Señor soberanamente, por pura gracia, se acerca a esa persona, lo salva en Cristo Jesús, lo atrae por pura gracia, pero luego que ya es salvo, lo devuelve a su ley para que se santifique, para que crezca en santificación. ¿Y cómo crecemos en santificación? Cuando nos parecemos al Hijo de Dios. Ahora que ya hemos sido salvos, tenemos que tener el fruto, hermano, de la santificación y como fin, la vida eterna. Ahora yo tengo que compararme con el Salmo y mirar, estoy andando en integridad. Y si no estoy andando en integridad, debo luchar para ser íntegro. Ahora tengo que mirarme a la luz del Salmo y mirar si estoy haciendo justicia, cómo estoy cumpliendo los mandamientos de Dios, no para salvarme, sino porque ya yo soy salvo, porque amo al Dios que me salvó. Y si lo amo a Él, tengo que amar su santa ley. Tengo que amar su santa ley. A propósito, hermanos, ¿cuántos se saben todos los 10 mandamientos de la ley de Dios? Pero muy pocos, ¿cierto? Los demás. Hermanos, es imposible que tú digas que amas a tu rey y no te sepas ni siquiera sus 10 mandamientos. Tenemos que saberlos, tenemos que memorizarlos, tenemos que practicarlos para vivir en santificación, porque para eso Él nos llamó. ¿Se acuerdan? Para eso nos escogió, dice Efesios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro que tiene vigencia este salmo, hermanos.
Ahora yo me debo preocupar para hablar verdad en mi corazón, para no calumniar a mi hermano, para no hacer mal al prójimo, para no admitir reproche alguno contra mi vecino, para honrar a todos aquellos que temen a Dios, mis compañeros, mis mejores amigos tienen que ser ustedes. Para fomentar el compañerismo y para que, así como dice la Biblia en Hebreos, nos estimulemos a las buenas obras. Ese es el propósito, hermanos, por ejemplo, de congregarnos todos los domingos. Es uno de los propósitos, venimos a adorar a Dios, pero también a estimularnos unos a otros para seguir creciendo. Y eso tiene vigencia para nosotros hoy. Mis mejores amigos tienen que ser ustedes si son verdaderos creyentes. Ahora sí yo tengo que decir mi palabra y mi palabra tiene que decir sí, sí y no, no. Tengo que esforzarme por hacer eso. Y es obvio, hermanos, que así como orábamos ahorita, no somos perfectos, pero sí tenemos que cumplir la ley de Dios sinceramente. ¿Qué significa eso? Que cuando quebrantamos estos mandamientos, debo confesar y debo arrepentirme y pedir que la sangre de nuestro Señor nos limpie de todo pecado. Eso es lo que hace un creyente. Hermanos, la Biblia es clara y dice también que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Si tú de aquí en adelante te crees salvo, pero te miras a la luz de este salmo y dices, eso no es para mí. Ojo, podrías estar todavía muerto en delitos y pecados, que también dice la Escritura que sin santidad nadie verá a nuestro Dios. También dice en Mateo 7 del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En lo cual, en otras palabras, significa que aunque esas personas dijeron ser creyentes y Dios dio su ley, ellos vivieron como si la ley de Dios no existiera. Fueron apáticos a la ley de Dios. Fueron apáticos al Salmo número 15. Hermanos, el Salmo número 15 tiene vigencia para nosotros hoy, para que nos miremos a la luz de ese Salmo y nos santifiquemos delante del Dios Todopoderoso. Para los amigos, para los que nos están visitando, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, otra vez repito, los requerimientos de este Salmo siguen vigentes para ti también. Y más vigentes todavía también porque tú no has entrado. No has entrado. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y solo por Él entrar. Solo por Él entrar a la presencia de Dios. De lo contrario, su justicia, si llegas a morir hoy, su justicia hará que Él te eche al infierno. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tus bondades, por Cristo morir en la cruz y así librarnos de la ira venidera. Esa ira que merecíamos delante de ti, porque habíamos pecado. Pero gracias por Cristo, que dio su vida por nosotros. Y de esta manera tenemos garantizado la entrada al lugar santísimo. Eso precisamente es lo que dice tu palabra y en Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Gracias, Padre, por esta promesa. Gracias, oh Dios.
Gracias, porque sin merecer, tú hiciste todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros también seguir siendo conformados a la imagen de tu Hijo, al varón perfecto, para seguir creciendo en santificación. Padre, te pido que nos ayudes a no olvidar nunca el evangelio de tu gracia, de que hemos sido redimidos, de que no podemos volver atrás porque el que retroceda no agradará a tu alma. Ayúdanos a mantener la fe para preservación de nuestra alma, como lo dice tu palabra, y lo harás, porque ahora que estamos en Cristo, no resbalaremos jamás, porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de tu venida. Oh, muchas gracias, Padre. Y sigo rogando por los que están aquí sin Cristo, que ellos puedan entender también la gran amenaza que está sobre sus vidas. Su gran amenaza es Dios mismo, eres tú mismo, que si ellos mueren irán al infierno porque tu justicia demandará que así sea. Tu santidad demandará que así sea. Yo te pido que sigas concediendo arrepentimiento y fe, porque es la única manera como el hombre puede ser salvo. En Cristo Jesús te damos gracias. En este día, tu santo día. Amén.